Buenas tardes. El día de hoy, 19 de agosto, vamos a tener la clase número 5, la clase número 15, que sería la clase final o el cierre de cuatrimestre de la asignatura seminario de tesis. Acuérdense que la próxima semana, que sería de el 22 al 26 de agosto, sería la semana de recuperación, bueno, al 31, ¿no? Que sería la semana de recuperación donde ustedes tienen para enviar pues los trabajos que les falten, etcétera, ¿no? Ya depende de cada materia, pero bueno, en este caso, si no llegaran a enviar todos los pendientes en esta semana de recuperación, pues lo ideal es que lo hagan digamos, hasta el miércoles, ¿no? O sea, que tienen desde hoy, 19, hasta el miércoles 24 para enviar todos sus pendientes y tener el jueves 25 y el viernes 26 y el fin de semana, pues para calificar, ¿no? O los que entreguen pues, entre el 25 y el 26, pues bueno, las calificaciones o las evaluaciones se realizarían el lunes 29 y el martes 30. No es recomendable que envíen todos sus pendientes el miércoles 31 de agosto a las 11 de la noche, porque eso implicaría un retraso en el cierre del cuatrimestre. Y claro que el jueves 1 de septiembre no van a tener sus calificaciones, porque pues hay otras calificaciones que hay que revisar, ¿no? Entonces lo ideal es que se organicen, que tomen sus tiempos para que no tengan como esos inconvenientes en cuanto al cierre, ¿no? Ya la mayoría ha enviado sus cosas. Hay algunas observaciones que ya les envié a por la plataforma. En la misma retroalimentación les adjunté el documento con las observaciones y retroalimentaciones para que las realicen. Y pues bueno, vayan avanzando en la entrega del proyecto final, ¿no? Claro, si ustedes consideran que les gustaría aumentar su calificación o seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar a algunos de los avances. Ya la clase pasada estuvimos revisando un poquito de qué iba esta presentación del seminario. Hola, Jazz. Listo. Voy a compartirles la pantalla otra vez, pero ahora sí ya está en presentación. Hola, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Pues les decía a tus compañeros que esta es la segunda parte del seminario de tesis, bueno, el cierre, ¿no? Ya la clase pasada estuvimos revisando tu proyecto, lo presentaste, tuvimos retroalimentación y creo que fue una presentación exitosa. El día de hoy esperábamos que alguna de tus compañeras pudiera presentarlo, pero pues me parece que ya no van a alcanzar a llegar. Ojalá que sí, pero bueno, reitero estas reglas que son como indispensables dentro de esta nueva modalidad de tomar clases en línea, ¿no? Porque a veces se nos olvida que pues estamos interactuando a través de un instrumento, que en este caso es la computadora, el celular, etcétera. Entonces debemos tener como ciertas reglas de etiqueta, ¿no? Entonces primero pues hay que saludar, presentarse con sus compañeras, ¿no? Todas las cosas que presenten, las que no presentaron hoy, van a tener que enviar una grabación de su presentación del proyecto de tesis. Y pues en esa grabación eviten presentar información ajena como propia. Ya lo he dicho innumerables veces desde que empezó el cuatrimestre, que cuando ustedes no citan a la persona que
están leyendo o que leyeron o de la que retoman sus ideas, pues bueno, eso es considerado plagio, ¿no? Y además de que reduce décimas a su calificación, pues no da una buena impresión a nivel profesional, ¿no? Eviten comentarios y groserías que puedan ofender a sus compañeros, bueno, en el caso que fuera en vivo, pero no lo sería ahora. En su grabación, pues también tienen que indicar con exactitud de dónde obtuvieron los datos o la información con los que están complementando, pues digamos, su presentación o los aportes de su presentación, ¿no? En la clase pasada vimos el proyecto de jazz y el día de hoy, pues bueno, sería como la segunda parte que daría seguimiento a ese proyecto, ¿no? Ella hace primero el planteamiento de la pregunta de investigación y el objetivo. En la pregunta de investigación, pues está muy clara. Dice, ¿por qué es importante la neuroeducación en la primera infancia a partir de las emociones? Esa es una pregunta que, desde luego, da a entender al público que es una duda genuina que ella tiene a lo largo de todo su proyecto de tesis, ¿no? Desde que empezó o eligió el tema, conforme fue acercándose a la literatura, investigando al respecto, pues bueno, ella fue estructurando, me imagino, esta pregunta y ahora pues la plasma de manera formal en el proyecto, ¿no? El objetivo, pues conocer más de la neuroeducación basado en las emociones para poder aplicar la enseñanza desde la primera infancia, logrando un proceso de aprendizaje de excelencia, ¿no? El objetivo ya está un poco más complejo, ¿no? Está elaborado sí también, pero nos deja ver al menos 3 elementos, ¿no? El primero que ella lo que busca es conocer. Digamos que en la investigación y en todos los proyectos de investigación, incluida la tesis, obvio, nosotros no sabemos ni tenemos certeza de las cosas. Entonces lo que queremos hacer es o conocer o explorar o documentar, ¿no? Ese tipo de verbos que dejan ver que aquel que expone el proyecto de tesis pues está haciendo unos acercamientos, ¿no? Al tema, porque le interesa conocer, porque le interesa profundizar, porque le interesa documentar, ¿no? Explicar, explorar, cosas así, ¿no? O sea, ya desde ahí, fíjense cómo la redacción empieza a cambiar, ¿no? No es como bien decía la clase pasada, ya no es un ensayo de fin de curso, ¿no? O sea, aquí ya uno tiene que ordenar sus ideas y tiene que aprender a plasmarlas por escrito, ¿no? Utilizar de forma correcta los verbos o lo mejor posible, ¿no? Yo creo que a estas alturas de la vida no podríamos tener tantos errores y si los tuviéramos, pues serían áreas de oportunidad en las que nosotros podríamos trabajar con un montón de recursos, ¿no? Simplemente en YouTube debe haber millones de videos, ya yo les compartí uno o dos, donde nos enseñaban justo a redactar y a organizar nuestras ideas en párrafos, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, como esas herramientas hay un montón que les van a permitir, digamos, escribir de manera más académica, ¿no? Entonces aquí ya lo hace correctamente y pone conocer más de la neuroeducación basado en las emociones. Ahí pararíamos un poco, aquí en emociones, y analizaríamos esa primera idea, ¿no? Entonces, conocer más de la educación basado en las emociones. Ella está planteando la idea de que a través de las emociones es posible que nosotros podamos conocer más acerca de la neuroeducación, pero además luego en la siguiente idea lo complementa, porque nos dice para qué, ¿no? Para poder aplicar la enseñanza desde la primera infancia, logrando un proceso de aprendizaje de excelencia. Entonces aquí está el qué, el para qué y el cómo, ¿no? A ver si le puedo poner aquí, que nunca
¿no? Esta es el qué, luego en otro color nos indica el para qué, y en la última idea, logrando un proceso de aprendizaje de excelencia. Yo pensaría que esa es el parte un poco del para qué o del cómo. Pero no sé si mi interpretación del objetivo es correcta, Jazz. O cómo fue que lo estructuraste o lo planteaste. Pues primero elegí un verbo con el que pudiera más dar a entender parte de mi marco teórico y entonces pues dije voy a dar a conocer más sobre este tema. Y ahora sí, lo que puso usted entre azul, basado en las emociones para dar a entender en qué parte de la neuroeducación y no fuera como más en general, porque la neuroeducación habla de muchas cosas. Y sí, ¿para qué? Para aplicarlo en la enseñanza. ¿Desde dónde? Desde la primera infancia. ¿En qué etapa? Pues la primera infancia. Y para lograr un aprendizaje de excelencia. Exacto. Muchas gracias, Jazz. Aquí ya ella, o sea, tiene muy claro por qué es importante conocer sobre la educación en las emociones y por qué es importante aplicar eso a la primera infancia, ¿no? O sea, ¿por qué eso sería innovador y no otra de las 25,000 cosas que estuvieron de moda hace 10, 20, 30 años en educación, ¿no? ¿Se acuerdan que como por ahí de los 2000 estaba muy de moda, por ejemplo, las TIC, ¿no? Antes le llamaban las TIC. Todavía hay gente que le llama así, pero bueno, era, uy, ¿no? O sea, la innovación. Y la gente utilizaba el término a diestra y siniestra para todo, ¿no? Entonces, cuando yo les pido que hagan este ejercicio de reflexión, de decir eh, cómo, por qué y para qué, ¿no? Porque es importante que la neuroeducación basada en las emociones se enseñe desde la primera infancia, porque al final es eso, ¿no? O sea, ¿por qué a mí me interesaría eso? O a otra persona, o a la persona random que lea la tesis, ¿no? ¿Por qué? Entonces, despertar el interés, porque hay muchas tesis que se quedan ahí, nadie las lee, porque pues son temas que solo le interesaron a esa persona. Entonces, no se olviden, ya hay que romper con esta idea de que la tesis tiene que ser el tema que a ti te interese, ¿sí? Pero también tiene que ser un tema que aporte. La tesis y la investigación en general tiene esta parte, digamos, social, ¿no? Porque nosotros, pues, tenemos el privilegio de estar estudiando, porque atrás de nosotros tuvieron un montón de cambios sociales e históricos y de reformas y etcétera, que nos dieron a nosotros el derecho de tener una educación. Entonces, pues lo mínimo que podemos hacer es, digamos, tener esa reciprocidad con la sociedad en la que nos formamos y, pues, digamos, proponer algo, ¿no? O sea, decir, mira, yo estudié 15 años de mi vida y entonces me interesa, pues, aportar esto desde lo que yo me especialicé, porque siento que a lo mejor no está viéndose o no está analizándose correctamente la primera infancia con las otras 5 o 10 o 20 estrategias que se han implementado, ¿no? Entonces ella dice, bueno, como no me gustó ninguna de ellas, pues a lo mejor desde la neuroeducación se puede hacer algo, a lo mejor no, no sabemos, ¿no? A lo mejor Yasmín va a ser de las pioneras, a lo mejor no, no se sabe. Eso es lo bonito de la investigación, ¿no? Porque el para certezas, pues la historia, ¿no? Y ni siquiera la historia en general, porque está la historiografía y otras cosas ahí que nos hacen darnos cuenta que nada es una certeza y que al final el proyecto de tesis solo deja abierta la ventana para que otras personas puedan ver desde donde nosotros vemos
y puedan seguir enriqueciendo esa propuesta, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta de investigación y el objetivo de tesis está muy bien, ¿no? Luego nos pone el planteamiento del problema y la hipótesis. Ay, esto ya no se quitó. No sé por qué. Pero bueno. Este también es otro ejercicio que les pedí a todas que hicieran o que enviaran, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a ustedes les sirve para estar reestructurando sus ideas, puliéndolas, dándose cuenta de qué verbo va, qué idea ya no, por qué suena reiterativo. No, a veces hasta dentro de la misma escritura pasa algo que le llamamos como el cantinfleo, ¿no? Entre tantas palabras y verbos y adjetivos y talala, al final no se entiende qué es lo que van a hacer ni qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, cuando ustedes están escribiendo y reescribiendo, pues van puliendo esa idea y también en su cabeza y en su forma de buscar la literatura al respecto, ¿no? Entonces ella pone el planteamiento del problema, la importancia de saber sobre la neuroeducación en niños de la primera infancia a partir de sus emociones para llevar un buen proceso de aprendizaje, ¿no? Aquí a lo mejor yo lo que pensaría, no sé si les dije a ustedes, pero se, se los pongo acá. No recomiendo que pongan adjetivos, ¿no? Los adjetivos calificativos, acuérdense que son como bueno, malo, excelente, pésimo, ¿no? O sea, hay que evitarlo porque eso suena un poco tendencioso. Y, y la persona que lo lee, pues a lo mejor puede sentir como que ya está siendo coercionado su criterio, ¿no? O sea, como que, ya sé por dónde me va a llevar Yasmín, ¿no? Ya sabes. Entonces, por eso hay que evitar ser tendenciosos en el uso de adjetivos y dejarlo lo más neutro posible. Entonces, yo lo dejaría como la importancia de saber sobre la neuroeducación en niños de la primera infancia a partir de sus emociones para llevar un proceso de aprendizaje, ¿no? Ya, pues, si es bueno o malo, pues eso cómo lo vamos a determinar. Pues a lo mejor a partir de la metodología o el instrumento que ya vaya a elegir para, digamos, medir, ¿no? Cómo ha sido ese proceso de aprendizaje, porque esa es otra cosa. Lo que para mí a lo mejor es importante o es bueno, pues para la otra persona que me está leyendo no tanto. Entonces, para que yo pueda comprobar que eso que yo estoy diciendo es importante y es bueno, pues tengo que desarrollar un cuestionario. Y a lo mejor en ese cuestionario o en ese instrumento para medir el proceso de aprendizaje, que no lo tendrías que crear, ¿eh? O sea, ya hay un montón, que eso lo podríamos ver en la siguiente etapa. Hay un montón de instrumentos que ya están estandarizados y que miden los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues ya tú cuando tú lo aplicas a tu población, en este caso, pues me imagino que sería a niños de primera infancia y tendrías que acotar aquí, pues de qué edad a qué edad sería, cuántos años, digo, cuántos niños serían, de qué población, ¿no? O sea, si son a lo mejor de una escuela privada o si no van a la escuela, están en sus casas, ¿no? Porque eso también, digamos, es otra variable que podría influir en el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque no aprenden igual los niños que están en su casa que los niños que están en la escuela. Y pues la pandemia nos lo vino a demostrar. Incluso hay una de sus compañeras que está intentando hacer ese ejercicio y pues se da cuenta de eso, ¿no? O sea, que el proceso no es el mismo para quienes están en casa a para quienes están en la escuela. Y lo que para uno va a servir, para el otro no, porque tampoco es estandarizado, ¿no? También durante muchos años se creyó que la escuela era lo máximo, ¿no? Y así, híjole, la escuela casi casi el santuario. Entonces llega la pandemia y se cambia esa creencia, ¿no?
se cambia esa epistemología. ¿Por qué? Pues porque las mismas circunstancias nos llevaron a tomar clases en línea, a que los niños estuvieran en sus casas aprendiendo con sus mamás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesos de aprendizaje o de procesos de enseñanza, evitemos poner adjetivos como bueno, excelente, o malo, pésimo, ¿no? Dejémoslo neutro. Luego, en la hipótesis nos plantea, si conocemos más acerca de la neuroeducación basado en las emociones de la primera infancia en los niños, ¿no? Esta es toda una idea, coma, entonces tendremos un proceso de aprendizaje efectivo y podrá quedarse plasmado a lo largo de su vida, ¿no? Entonces yo lo que le voy a pedir a Yasmín que haga, digo, ahorita no, sino que nos explique a qué se refiere por aprendizaje efectivo, dónde lo leyó, si ha trabajado sobre eso, cuál es su concepción acerca del aprendizaje efectivo. Por ejemplo, ahora mismo, lo que yo estoy haciendo, ¿va a ejercer un aprendizaje efectivo en Yasmín? No lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Ya ves? O sea, es como ese ejercicio que hay que hacer siempre. Entonces, Jazz, tienes la palabra. Ah, ahorita que le está mencionando, sí, como que no suena muy padre porque yo dije efectivo, pues ni que fuera dinero, pero yo creo que debería de ser un aprendizaje de excelencia o un aprendizaje, bueno ya no, porque adjetivos no se puede. Un aprendizaje eficaz podría ser para decir que es un aprendizaje, pues, ay, ¿cómo explicarlo? Pues sí, que se quede en el niño, porque yo le había puesto aprendizaje significativo y ya después aquí le corregí y le puse para quedarse plasmado a lo largo de su vida. ¿Tú qué? O sea, lo que leíste o lo que has estudiado, eso, ¿qué es el aprendizaje significativo? Porque lo escuchamos mucho, ya llevamos varios Ujú. años escuchándolo en el ámbito, Es, ¿no? ¿Qué es el es un aprendizaje conocimiento significativo? adquirido pues sí, a partir de estímulos que se van quedando, pues, pues se quedan para recordar en la mente de la persona o se memorizan y lo puede utilizar a lo largo de su vida. Por ejemplo, no sé, igual a lo mejor un niño aprendió los números con los números de animalitos y entonces cuando ve un animalito y ve un pato, va a decir, ah, es como el 2. Entonces, yo como a eso es lo que me refiero con un aprendizaje significativo, que sea un conocimiento que se quede en la memoria de un individuo que pueda ocuparlo a lo largo de su vida. Ok, entonces, ¿qué te parece si sí le dejamos significativo, Ajá. ¿no? Porque además esto luego lo vas a tener que retomar ya en el marco teórico. O sea, así como pusiste qué es neuroeducación, también vas a tener que definir qué es aprendizaje significativo. O sea, ¿cuántos autores hablan de eso? ¿Desde cuándo? Uh-huh. Etcétera, Sí. ¿no? Pues, sí, porque eficaz o de excelencia y todo eso, igual también son calificativos, pero aprendizaje significativo ya es un término teórico, ¿me Uh-huh. explico? O sea, ya existe teoría alrededor de eso. Ya no es de que a ti se te ocurrió que es eficaz o que está bonito el aprendizaje. O sea, ya hay teoría al respecto, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Teoría del aprendizaje significativo. Fíjate, desde el 83 se estaba hablando de eso, ¿no? Desde el 76. Entonces, nada de que no encontré y yo pienso que es esto y que es aquello. O sea, yo creo que lo definiste bien, lo definiste en tus palabras, pero también hace falta que pongamos, pues, digamos, el sustento teórico, ¿no? Mira, por ejemplo, pues, está muy, muy enriquecido, ¿no?
O sea, cuáles son los requisitos del aprendizaje significativo, tipos de aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, pues ahí ya sabes que es echarte un clavado y en el momento en el que ustedes se avientan esos clavados, tienen que hacerlo con la firme convicción de que van a estar aprendiendo todavía más del tema. Ya la próxima vez que alguien le pregunte a Yasmín qué es aprendizaje significativo, pues además de aventarse su explicación y su interpretación individual y particular, pues también pienso que se va a aventar 2 o 3 autores, ¿no? Y entonces eso, pues ya la gente va a decir, órale, ¿no? Ya sí sabe, sí sabe. Entonces, ya así queda mejor, ¿no? Si conocemos más acerca de la neuroeducación basada en las emociones de la primera infancia de los niños, entonces tendremos un proceso de aprendizaje significativo y podrá quedarse plasmado a lo largo de su vida. Perfecto. Entonces, en la hipótesis, aquí ya hay varios elementos que ella va a tener que retomar posteriormente en su marco teórico y que los que van a tener que estar jugando todo el tiempo, no solo en su marco teórico, sino también en su metodología, en cómo va a analizar los datos, etcétera, ¿no? O sea, porque ella dice que pues ese aprendizaje significativo es el que se queda plasmado en la vida, ¿no? Entonces, otro tema que va a estar analizando es el de la neuroeducación, ¿no? La neuroeducación en la primera infancia. Primera infancia, que eso ya lo hiciste un poquito en el trabajo que me enviaste hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Jazz? Sí, sí, ya podía sustentar entonces un poco más del aprendizaje significativo para que quede Redondeada. Ajá, sí. Así es. Entonces, la revisión de la literatura, pues bueno, sería principalmente de esos temas, ¿no? Que ya lo empezó ella, o sea, la neuroeducación. Acuérdense que son términos. De hecho, hasta hay una corriente disciplinar que se encarga como de analizar los términos que se utilizan como lo histórico, ¿no? Como a nivel histórico. La neuroeducación basado en las emociones, ¿no? Porque como dijo la neuroeducación es muy grande, pero hay que acotarlo, ¿no? Entonces lo acotó a la neuroeducación desde las emociones. Y ya revisaste literatura al respecto, ¿verdad? ¿Qué encontraste? Así a grandes rasgos. O sea, que te llamó la atención, que De, la, o sea, en neu- general, o como es que no escuché mis porque estaba despidiéndome a mi tío. la neuroeducación, no te preocupes, desde las emociones. ¿Te acuerdas que la clase pasada dijimos que ibas a revisar? Ah, ok, sí. Ah, pues la neuroeducación basada en las emociones es de mucha importancia porque es la parte o que estimula la motivación y a través de la motivación los niños son atraídos más o se ven más interesados en aprender. Ujú. Fíjense ahí, ella ya sacó otro término interesante, que también es un término que está sustentado teóricamente, ¿no? Que es la motivación. De hecho, es hasta una corriente dentro de la teoría del aprendizaje, ¿no? Entonces, yo, pues, lo que haría sería, pues ya saben, irse a su buscador y entonces ustedes lo que tendrían que hacer, ay, hola Lenny, ahorita vi que ya escribiste ahí en el chat.
lo que tendría que hacer Jazz sería pues ahora investigar sobre la motivación y el aprendizaje, ¿no? Sobre todo para ver si sí están relacionados, porque ella nos dice que pues la neuroeducación desde las emociones tiene que ver con la motivación, ¿no? Entonces, la motivación, ¿cómo la está entendiendo? La, y cómo en realidad debería de ir enfocada, ¿no? O sea, dentro del mismo tema de tesis. La motivación para el aprendizaje, la perspectiva de los alumnos, motivación para el aprendizaje, la motivación motor del aprendizaje. Entonces, como ves, hay un montón de cosas que te van a poder como ir guiando un poco en esa revisión de la literatura, ¿no? La otra, pues sería primera infancia, pero no nos ha dicho de qué edad a qué edad. ¿Ya tienes alguna idea de qué edad a qué edad sería? Sí, Miss. Déjeme se lo digo. Ah, aquí está. De los 0 a los 6 años. Muy bien. Entonces, tu población, más o menos como de cuántos niños considerarías o a cuántos niños tienes acceso. Que ojo, ese también es una variante importante, ¿eh? O sea, ¿a qué población tienen acceso? ¿No? ¿Cuántos niños? Sí. Ah, o sea, como si lo estuviera investigando con un marco cuantitativo, Miss. ¿Tú lo pensaste así, a lo mejor desde lo cuantitativo o lo cualitativo? O sea, es que al final, Cualitativo. cualitativo o cuantitativo, de todas formas, van a haber sujetos, ¿no? Ah, ok, sí. Entonces, no importa cómo los midamos, o sea, con qué metodología, si al final pues, tenemos que especificar quiénes y cuántos van a ser, ¿no? Sí. No podría decirle cuántos, porque, bueno, yo dije, si es una investigación cuantitativa y tengo que ir a campo, pues podría ir a un preescolar, pero pues no sabría decirle como cuántos niños o para hacer un, una observación, pues yo creo que elegiría como 6 para ver desde que tiene 0 años, el que tiene 1 año y así. Ándale, posiblemente, ¿no? Ujú. Y a ver qué sale. Uno para cada año. Y pues lo siguiente que tendría que ser de revisión de literatura sería el aprendizaje significativo, ¿no? Que la teoría acerca del tema, ya revisamos ahí un poquito, nos metimos al Scholar y ya vimos que pues hay un montón acerca del aprendizaje significativo, cuáles son los tipos, etcétera, etcétera. Pues yo creo que lo hiciste bien. Si enriqueces esto, pues vas a ahorrarte un montón de trabajo de tesis posterior, ¿no? Pero pues los pasos importantes ya los diste. Entonces, pues te felicito y pues vamos a seguirle dando a eso, ¿no? Lainey, no sé si vas a exponer o vas a presentar tu proyecto. Ya lo subí a la plataforma, Miss, pero la verdad es que sí me duelen bastante mis ojos. No puedo verlo bien. Ajá. Sí. De hecho, hasta llegué un poquito tarde, pero pues para que vea que sí me esforcé también en terminarlo el día de hoy. Estoy revisando en la plataforma que dices que subiste la La presentación. Sí, presentación y tienes que enviarla en grabación, es lo que decía al principio de la clase, para ti y para tu otra compañera que ya no alcanzaron a presentarlo, como Yasmín,
pues tienen que hacer una grabación de esa presentación que acabas de subir. Tienes que grabarte, pues ahora sí que presentándola y subir esa grabación pues ahora sí que a la plataforma, ¿no? Para que así ya cuente como la presentación. ¿Sale? Ok. O sea, si la hacía hoy ya no tenía que grabarla. Ajá. Pero pues eso no Sí. pasó, ¿no? Entonces, pues la otra opción que tienes, pues es esa, Ok, Miss. ¿vale? Porque si la presento tengo que prender mi cámara, ¿verdad? Pues es que ya son 6:42. Ujú. Entonces, pues para también respetar el tiempo del profe que sigue y de sus alumnos, pues ya no podríamos extendernos, ¿ves? Entonces, la opción que queda, pues es que envíes tu grabación con esa presentación. O sea, haz de cuenta como una Sí, sí, presentación entiendo. así, ¿sale? Bueno, pues algo más que quieras aportar, Yasmín, Lainey, dudas, preguntas, comentarios. Pues ya es el final de la clase, quiero agradecerle mucho porque pues me enseñó cómo investigar y la verdad sí voy atrasada con mis demás tareas, pero ahora que ya estoy investigando, ya busco, no, ¿y por qué? Y entonces ya me empiezo a hacer esas preguntas como usted. No, pues aquí ni habla de, por ejemplo, está buscando, ¿no? Un tema en específico, ¿qué son indicadores? Ah, pues si yo buscas en internet y salen un montón de cosas, pero no dicen realmente qué es un indicador como tal. Y entonces pues ya como que se enseña a uno más a investigar y pues le agradezco que sea, aunque fue al final, pero ahora ya puedo investigar algo bien con conceptos concretos, que no sea pura basura de información, sino que sea lo que de verdad quiere leer la otra persona, porque yo no me había puesto a pensar en esa parte. Yo no, yo no sé qué me quiero dar a entender con la otra persona, no todos piensan como yo. Entonces, pues muchas gracias por esas aportaciones y pues gracias por instruir en esta parte de la investigación. Pues de nada, Yasmín, ya sabes que al final este es una de las grandes aportaciones que se deben hacer en la docencia, ¿no? Porque pues ya desde el siglo XIX está bien documentado que pues los alumnos no son tábulas rasas, si tienen que aprender las cosas de memoria y que tampoco son unos niñitos de 5 años que hay que estarles explicando con bolitas y palitos, ¿no? Entonces ya están en un nivel donde pues ya tienen digamos, un conocimiento previo, una responsabilidad que asumir frente a su gremio profesional. Pues qué bueno que logramos aportar y sobre todo, digamos, hacer un cambio, ¿no? En esta forma de trabajar que tenías y que ahora pues eres mucho más exigente con tu forma de trabajo y eso al final pues se va a ver reflejado en tu ejercicio profesional. ¿Sale? Finalmente, les voy a compartir aquí un poquito, bueno, este video se los voy a subir a la plataforma ahorita, que es el doctor Hernández Sampieri, donde nos explica cómo hacer la revisión de la literatura, porque ya vi que muchas agarran el Google académico como si fuera el Google normal, ¿no? Y se meten ahí y copian y pegan, y pues tampoco. Entonces, él les va a dar como esa, bueno, va a seguir reforzando un poco esa idea que yo he intentado hacer a lo largo del curso, que es justo esto que tú vienes a resumir muy bien, Yasmin, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo, chicas. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pues ya saben que lo podemos estar trabajando. Tienen todavía, pues, desde hoy hasta la próxima semana. Lo ideal es que sus pendientes, pues, los envíen antes del viernes 26, ¿no? O sea, desde el 19 al 25 de agosto, si tienen algún pendiente, lo envíen para que, pues, la próxima semana, que sería, o sea, la siguiente semana, que sería el lunes 29, martes 30 y miércoles 31, pues en esos días ustedes ya tengan sus calificaciones, ¿no?
Bueno, chicas, pues sería todo. Muchísimas gracias. Cuídense, felicidades y pues sigan echando muchas ganas a la tesis, ¿vale? Hasta luego.